Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del Manifiesto de Pacientes con Enfermedades Reumáticas. Soy la doctora Dora Pereira de Argentina, representante de médicos en el grupo Juntos, y tengo el enorme gusto de presentarles a los participantes de este módulo. El doctor Enrique Soriano, presidente de PANLAR, el doctor Hola, Carlos Estrada, presidente electo de PANLAR, Buenas. el doctor Carlos Vinicio Caballero, presidente del Comité de Educación y Ciencia Educativa de PANLAR y coordinador del Grupo Juntos. hola, ¿cómo están? La doctora Emilia Riggi, investigadora del manifiesto, investigadora principal. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias. La licenciada Priscila Torres, presidenta de ASOPAM. Y Cecilia Rodríguez, licenciada, que es la representante de los pacientes por el grupo Juntos. Así que es un gusto tenerlos a todos presentes para hacer este conversatorio sobre el manifiesto y nos gustaría en primera instancia compartir con todos los participantes y con cada uno de ustedes desde la perspectiva de cada uno algunos comentarios acerca de la finalidad que tiene el manifiesto. Comenzaríamos por el doctor Lozada y el doctor Enrique Soriano a poner en evidencia la finalidad del manifiesto, pero desde el punto de vista de la sociedad científica. Bueno, pues en realidad el propósito creo que sirve muchos propósitos, ¿no? Tiene muchas finalidades y muchas utilidades el manifiesto, ¿no? La realidad es que un documento así, pues en realidad coincide con muchas de las prioridades que PANLAR ha tenido a través de los años y que va a continuar teniendo. Por ejemplo, hay una prioridad de detección temprana y de atención oportuna en el manifiesto y uso eso como ejemplo. La realidad es que una de nuestras prioridades es educar y educar a todos los niveles a los reumatólogos, también participar en la educación de los pacientes, pero con todos los avances que ha habido en las últimas décadas, pues es de suma importancia pues tener un suplido de reumatólogos que estén bien distribuidos y que los pacientes puedan ver. Desde luego, telemedicina y todo lo que hemos vivido este año, pues mejora eso, ¿no? Pero creo que en realidad asegurar el que tengamos siempre reumatólogos jóvenes que estén mejor educados, pues va a ser muy importante para poder implementar el manifiesto. Y esa es una de nuestras prioridades. Otra, por ejemplo, otro uso, otra finalidad, pues puede ser el usar este documento para cabildear en los distintos gobiernos, en los distintos países, para darle firmeza a esa oportunidad que tenemos de darle importancia a las enfermedades reumáticas y prioridad y a los doctores que las tratan. O sea que ahí coincidimos también. Y esos son solamente dos de múltiples ejemplos de cómo la finalidad, el propósito de este manifiesto en realidad es aplicable a pacientes y a doctores y a nuestras interacciones. Muy bien. Doctor Bueno, sí, gracias Carlos. Bueno, yo coincido. En principio, desde el objetivo de nuestra organización, que es avanzar la reumatología, la realidad es que el objetivo final es para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y en ese sentido, nosotros creímos que escuchar la voz de los pacientes es sumamente importante, porque muchas veces nosotros asumimos que creemos cuáles son las perspectivas y las necesidades de los pacientes y muchas veces, bueno, nos olvidamos de escucharlos como organización. Así que creemos que desde el punto de vista de la organización era para nosotros muy importante escuchar cuáles eran las necesidades que ellos sentían y apoyarlos para poder concretar eso. Así que como organización nos sentimos realmente muy contentos y creo que como vamos a discutir a lo largo de este simposio, este documento nos va a ayudar a pensar cuáles son las estrategias para, teniendo en cuenta esa visión de los pacientes, poder avanzar la reumatología en nuestros países. Perfecto. El doctor Caballero nos puede comentar de qué manera este documento es un primer gran resultado del grupo Juntos. Sí, definitivamente, Dora, cuando
creamos el grupo juntos. Fue un grupo creado con la expectativa de poder mejorar la relación médico-paciente, y encontramos que los socios ideales eran las organizaciones de pacientes que había en el continente, que entonces empezamos a conocer, y había, digamos, un moto filosófico muy sencillo, que era: nada sobre el paciente sin el paciente. No podemos hablar de las necesidades de la reumatología sin tener en cuenta la voz de los pacientes. Entonces, en ese grupo lo que hemos tratado de hacer es escuchar, como decía Enrique, la voz de los pacientes puesta por ellos mismos, no como nosotros como médicos creemos, y tratar de encontrar actividades donde juntos podemos colaborar, tanto los pacientes a través de las organizaciones como los médicos. De esta manera surge la necesidad de un manifiesto de las necesidades de los pacientes, escritas por los mismos pacientes, y que finalmente son las necesidades de la reumatología, y como decía Carlos Lozada, también son las necesidades de Panlar. Así que es muy interesante el proceso. Bueno, y un gran logro, por supuesto. Emilia, vos nos podés describir la utilidad de esta herramienta, cómo, digamos, se constituye verdaderamente en una agenda de trabajo. Emilia. Sí, Dorita, muchas gracias. Exactamente como mencionaban quienes me precedieron en la palabra, cómo escuchar esta voz de los pacientes. Bueno, a través de un instrumento científico que pudo recoger esas necesidades, esas impresiones de más de 30 líderes que representaron a 13 países de la región, y donde pudimos elaborar este documento que va a servir justamente como una guía, como una agenda de trabajo, donde están marcados de manera muy clara cuáles son estas prioridades, estos objetivos a conseguir, que, como decía el doctor Lozada, están relacionados con la educación de los pacientes, con una detección oportuna, con una atención integral, con la participación de los propios líderes de las organizaciones de pacientes en las tomas de decisiones que tienen que ver con las políticas de salud. Por lo tanto, ir consiguiendo estos objetivos va a implicar desarrollar una estrategia a mediano a largo plazo para poder ir alcanzando estos hitos, y déjenme recordar también que es totalmente excepcional esta alianza mágica entre Panlar, que es una sociedad científica, y Asopan. Realmente es un ejemplo de buena práctica que nosotros siempre que podemos lo mostramos hacia otras patologías, porque realmente es una fortaleza importantísima, se cumplen objetivos comunes, y toda esta tarea de poder conseguir una mejor atención para los pacientes se fortalece gracias a la colaboración de ambas organizaciones tan potentes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a preguntar a Priscila y a Cecilia, ¿de qué manera empiezan a reconocer la labor que realizan las organizaciones de pacientes en relación al valor que aportan y la importancia, digamos, de su participación para mejorar la atención de todas las personas con enfermedades reumáticas? El manifiesto de los pacientes panamericanos nos aporta una evidencia muy importante, y ese todo que es el momento en que los médicos y los pacientes pueden trabajar juntos, los doctores trayendo la evidencia científica, pero los pacientes trayendo la evidencia de vida real. ¿O qué está se pasando? ¿Dónde están esos pacientes? ¿Desde qué punto sus necesidades no están siendo contempladas por las políticas de salud? ¿Y de qué forma que los médicos y los pacientes pueden trabajar juntos en todos los países de las Américas para que nadie, que ningún paciente venga a tener una discapacidad por la ausencia de oportunidad de diagnóstico y de tratamiento temprano? Y eso es nuestro gran desafío. Ahora tenemos un manifiesto que nos apunta todas las necesidades que no están contempladas en los sistemas de salud.
Ahora tenemos que avanzar trabajando juntos para hacer un advocacy, para hacer llegar la voz de los pacientes, las autoridades. Quiere decir que los pacientes hoy que viven con una enfermedad reumática pueden tener una persona como otra cualquier. Solo les basta tener oportunidad de tratamiento, diagnóstico temprano y tener acceso a un reumatólogo. Eso es parte de lo trabajo que ASOPAN está haciendo. Somos muy gratos a PANLAB por nos permitir trabajar juntos y por nos permitir ser una voz de los pacientes en una comunidad científica. Perfecto. Cecilia. Sí, yo creo que este manifiesto es una oportunidad bien única de sistematizar la voz de los pacientes. O sea, en cuanto a la pregunta de cómo se empieza a reconocer el valor de las organizaciones de pacientes en América Latina en general tienen una voz muy potente, pero que está muy subrepresentada a la hora de tomar decisiones. Entonces, esta posibilidad de haber hecho un documento conjunto que recoge la voz y la experiencia de las organizaciones de pacientes pone por primera vez de manifiesto cuáles son, lo que ya mencionaba Priscila, estas necesidades de las personas. Además, es un documento muy valioso porque tenemos que recordar siempre que nuestros países tienen sistemas de salud muy distintos, tipos de cobertura, de acceso y de abordar los problemas de salud muy distintos, pero un manifiesto nos pone un piso común base, desde donde, desde la mirada tanto de los médicos, de la ciencia y de los pacientes, decimos esto es lo que al menos debiésemos conseguir todos, ¿cierto? Entonces nos da un marco de trabajo conjunto que en este tiempo, cuando la colaboración y sobre todo en una época como la que estamos viviendo, compleja en el mundo de la salud y con una pandemia que no va a ser fácil de dejar de lado, nos pone un marco de trabajo colaborativo que resulta ser muy interesante y eso ya es una innovación en el fondo en el mundo de la salud, el hecho de que podamos tener este marco de colaboración. Entonces, ciertamente sabemos que el manifiesto no es una meta a alcanzar en el corto plazo, sino que muy por el contrario nos pone metas tanto para el corto, mediano y largo plazo. Hay un trabajo que hacer aquí y también es una invitación a los pacientes que en un minuto pueden estar hoy día escuchando y que no necesariamente han tenido un rol activo en sus países o en alguna organización, de que puedan sumarse y trabajar por todos los puntos que aquí están mencionados, porque eso no solo va a mejorar la calidad de vida de cada uno, sino también va a contribuir a una mejora en la calidad de vida de todas las personas que viven con algún tipo de enfermedad reumática. Muchas gracias por estos importantes comentarios. Y ahora, en distintos puntos del manifiesto se hace referencia a la educación y al empoderamiento de los pacientes. En relación a la estrategia de formación que se está implementando desde PANLAB, es importante que conozcamos más detalles sobre el programa de paciente experto, de modo que podríamos pedirle a Carlos que nos pueda explicar cómo nació el programa, cómo se desarrolló la convocatoria, cuáles son los países que están implicados en este programa. Carlos. Sí, realmente como estábamos comentando anteriormente, tratando de buscar esas actividades que pudieran juntar las voluntades tanto de los pacientes como de los médicos, empezamos a ver cuáles eran las áreas de trabajo y definitivamente el área fundamental, como lo han dicho todos los que me han precedido, es el área de educación. Y en educación está el tema del automanejo. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que un paciente promedio típico en América Latina, si tiene mucha suerte, logra ir durante 3 o 4 veces al año al médico y dura unos 15 minutos en cada consulta, lo que equivale a 1 hora al año, y el resto del año, los 364 días con 23 horas, está por su cuenta. Entonces, esa persona que está por su cuenta está a merced de lo que sale en Google, lo que sale en Internet, de lo que dice cualquier persona y no necesariamente tiene fuentes de información confiables. Entonces, consideramos que es importante educar al paciente y es una meta conjunta
de las organizaciones de pacientes como de nosotros. Así surge hacer un programa experto de pacientes, y básicamente a veces se asustan cuando dice experto, es experto en conocer su enfermedad, experto en saber manejar su enfermedad, en saber cuáles son los síntomas tempranos, cuándo acudir oportunamente al doctor, cómo tener medidas, hábitos de vida saludables importantes para que el paciente se sienta empoderado y pueda en esos espacios donde no está con su médico saber dónde ir, con quién acudir, cómo hacerlo. Entonces, la otra cosa que hicimos en este programa, o en un programa de automanejo, de esos hay muchos. Si recuerdan, Kay Lore, que en la Universidad de Stanford hace muchos años ha trabajado en esto, nosotros le agregamos un componente que pensamos que es diferencial en ese espíritu del grupo Juntos, que fue incluir también a los doctores en el programa de automanejo, porque curiosamente somos buenos para recetar medicinas, pero somos menos buenos para recetar medidas no farmacológicas, dieta, ejercicio, y también nos conviene un curso de automanejo de que se está haciendo en el programa experto. Entonces, esa conjunción está dando resultados. Comenzamos para probar el concepto con un grupo piloto. Se hizo una selección en todos los países de América que presentaron unos requisitos que tuvimos que precisar, que asumimos conjuntamente con Asopan y con Panlar, y esos requisitos para encontrar la gente que se prestara para este evento lo conseguimos en 3 países, que fueron en Panamá, en Colombia y en Argentina, y ahí iniciamos el programa conjunto, que bueno, tuvo la primera camada de graduados. Ahora con el COVID estuvimos un poco parados porque se hacía presencial, pero creo que vamos a evolucionar a algo virtual también y vamos a seguir con este programa. Así que estamos muy contentos que hemos terminado el programa piloto, o lo estamos implementando, y queremos seguir para extendernos a todas las organizaciones de América de pacientes. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos porque empezamos y ahí nos agarró la pandemia. Así que veremos cómo sigue implementándose. Muchas gracias, Carlos. Emilia, ¿nos podés comentar la importancia de contar con un programa a nivel regional y la oportunidad de poder intercambiar datos y presentar los resultados que podemos obtener? Claro, Dorita, claro. Recuerda que estos programas, como decía bien el doctor Caballero, no surgen de la nada, hay toda una trayectoria en este tipo de programas, en las publicaciones que conocemos alrededor de todo el mundo, así que son programas que tienen ya un antecedente muy sólido y muy eficaz, y es así que la idea de poder pilotarlo es para estar seguros de que nuestra versión panamericana va a cumplir esos objetivos que nos hemos propuesto, y por otro lado es muy, pero muy importante que a partir de este primer pilotaje se vayan incorporando los demás países, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que se postularon para esa primera ola de formación, podían solo acceder. ¿Te puedo cortar un segundito? Quizás tengan que apagar los micrófonos el resto de los participantes porque no escucho bien. ¿Puede ser? Feli. Bien, podemos continuar entonces. Sí. Espera. Discúlpame. ¿Apagamos el micrófono? Apaguen el resto que no sea Emilia, así podemos escuchar bien. Gracias. Sí, como les decía Dorita, entonces quería convocar a todos aquellos que no hayan entrado en esa primera ronda de formación a que sigan atentos a sus líderes de Asopan de su propio país, porque vamos a seguir replicando estos programas de formación a formadores para que todos los países puedan trabajar, puedan implementarlo. La otra particularidad de este programa, que se llama Paciente Experto, recordemos, porque uno de estos formadores es un paciente, por lo tanto allí esa figura es irreemplazable, con este otro gran aditivo, como decía el doctor Caballero, que es
la presencia de un profesional de la salud, juntos, trabajando por la mejora de la educación de los pacientes. Y lo que les quería decir es que la importancia de que vamos a tener datos disponibles, entonces esto por un lado no solamente nos va a permitir poder comparar datos, sino que las propias organizaciones van a contar con datos de evidencia que van a poder ir presentando a las autoridades de salud, y esto aumenta también la credibilidad de las propias organizaciones, la legitimidad, y como decía tanto Priscila como Cecilia, aumenta ese impacto, esa presentación de resultados que van a ir teniendo las propias organizaciones de frente a las autoridades de salud. Perfecto. Y Cecilia y Priscila, ¿ustedes quieren agregar algo, decir de qué manera esos datos pueden legitimar y visibilizar la tarea educativa que tienen las organizaciones de los pacientes? Sí, esos datos son muy importantes para aportar las actividades de las organizaciones de pacientes, porque así podemos tener, por ejemplo, cuando un paciente no son educados para ser pacientes, solamente lo son. Y así tenemos que trabajar la educación de los pacientes. Y ahora, con la pandemia del coronavirus, la educación, el empoderamiento de los pacientes se tornó cada vez más importante. Por eso es muy importante la continuidad y la ampliación de los programas de paciente experto, de la educación de los pacientes para autocuidado de todos los pacientes. El mundo todo no sabe cómo tenemos los próximos días, cómo que va a ser el próximo año, pero que los pacientes que viven con una enfermedad crónica siempre van a existir. Y siempre van a existir além de coronavirus. Entonces, que tenemos que voltar nuestros ojos para las necesidades de educación, para la necesidad de atención de los pacientes que sea integral. Que esos pacientes, por ejemplo, en América Latina ya estamos, por ejemplo, en Brasil, con 5 meses de los atendimientos médicos cerrados. Ahora volvemos, estamos regresando a los atendimientos, pero que ainda tenemos 5 meses para atrás para atender a esos pacientes. ¿Y cómo que va a ser? Esos pacientes tienen que saber cómo manejar su medicina, tienen que saber cómo manejar lo que siente, cómo siente, cuándo debe salir a procurar un reumatólogo o cuándo debe salir a procurar los médicos de la familia. Entonces, que la educación de los pacientes es muy importante, y así que los pacientes también son muy gratos porque tenemos que tener la oportunidad de participar, de decir de todo eso, para que tengan siempre los pacientes está empoderando al otro paciente. Porque cuando uno paciente habla, cuando el paciente tiene que hacer la actividad física, ese paciente va a decir, bien, si usted es un paciente, está me diciendo eso, ¿usted hace eso? Sí, lo hago. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Y cómo que está? Así yo sí puedo hablar por mí. Yo soy un paciente de artritis de 14 años, no tengo una discapacidad por la artritis, pero que tenemos que participar de ese tratamiento. Tenemos que ser parte de la responsabilidad de todas las decisiones compartidas. Y los pacientes no pueden ser responsables por las decisiones compartidas si tienen educación. Y por eso tenemos que empoderar cada vez más los pacientes para estar caminando juntos a los doctores para que el suceso de su tratamiento sea la remisión, porque eso es todo lo que los buscamos en las enfermedades reumáticas hoy. Muy bien. Cecilia. Sí, solo aportar que uno de los temas en salud es que el gasto para cualquier sistema puede ser infinito, ¿sí? Las necesidades son infinitas y el gasto de salud a veces resulta inabordable. Entonces, uno de los roles de los grupos de pacientes fuertes es el tema de educación. Pero, ¿qué hacemos en educación? Porque al final todo recurso, en otros temas es más fácil, o no es más fácil, pero ha sido un tema que se ha abordado para poder evaluar, ¿cierto? Gasto o inversión-beneficio. Y eso no siempre ocurre en educación. Entonces, tener la posibilidad de evaluar este programa, de que se pilotee y después cuente con datos, es también poder contar con educación basada en evidencia. Y eso para todos los sistemas de salud es algo fundamental. O sea, saber que la inversión que se está ejecutando es una inversión que tiene resultados. A nadie se le ocurriría en ningún país implementar un plan, no sé, de vacunación sin estar seguro de cuál va a ser el retorno que va a obtener, ¿cierto?
Sin embargo, en educación hacemos muchas cosas que a veces no sabemos cuál es el impacto. Entonces, contar con un programa que efectivamente se está evaluando, que hay un equipo detrás que está haciendo esa tarea y que va a contar con evidencia, es un beneficio no solo para los pacientes, sino también para los sistemas. Y desde esa perspectiva, fundamental para los grupos de pacientes que su eje principal es la educación. Entonces, poder dar una educación que garantice que es una educación que tiene impacto, es algo muy relevante. Perfecto, es una gran verdad. Bueno, para finalizar, nos gustaría avanzar acerca de cuáles serían los pasos futuros en relación a esta estrategia de trabajo que nos ofrece el documento del manifiesto. Entonces, podríamos preguntarle a los doctores Soriano y Lozada que compartan impresiones acerca de la importancia que tendrá este manifiesto como un hilo conductor en los próximos pasos de PANLAR. A ver qué nos pueden decir, Enrique. Sí, sí, gracias, Dorita. Bueno, yo creo que, bueno, ya lo decía Carlos Lozada al inicio, ¿no? Realmente cuando uno mira los puntos del manifiesto, muchos de sus puntos coinciden con cosas que ha venido haciendo PANLAR y algunas otras son cosas que teníamos que profundizar. Él lo mencionaba, digamos, uno de los puntos del manifiesto es la educación, por ejemplo, de los médicos en formación y la educación de la formación de más residentes. Eso lo voy a dejar a Carlos que lo comente también porque es como su pasión. Así que la formación, pero había otros los puntos, el diagnóstico temprano, por ejemplo, la atención multidisciplinaria, y eso, por ejemplo, PANLAR lo ha abordado con los centros de excelencia, es decir, buscando acreditar centros de excelencia que faciliten el diagnóstico temprano, el abordaje multidisciplinar, es decir, que varios de estos puntos los hemos ido desarrollando y creo que varios otros, como lo que tiene que ver con los adolescentes y los niños, también la reumatología pediátrica tiene un lugar importante en PANLAR, pero creo que es algo que también tenemos que profundizar. Obviamente el empoderamiento de los pacientes, que es otro de los puntos, lo estamos abordando y lo tenemos que profundizar con el programa de pacientes expertos. Es decir que creo que hay muchos de estos puntos que estamos ya trabajando y que tenemos que profundizar, y algunos otros en los cuales, bueno, tendremos que tomarlos en una forma más orgánica para desarrollarlos en una forma más completa, pero creo que es una muy buena base y creo que, bueno, la alegría es que estamos relativamente bien encaminados. Sí, y yo añadiría eso que gracias por cederme el piso en este asunto, Enrique. Mucha de mi carrera acá en Estados Unidos, en el colegio americano, etcétera, ha tenido que ver con acceso, ¿no? Con determinar la necesidad en términos de empleomanía, de doctores, ¿verdad? Y dónde están y qué hacemos, ¿no? Y a través de las 2 décadas pasadas, pues, el colegio americano se ha envuelto en tratar de, en lo posible, ayudar a corregir esas deficiencias, ¿no? Y aumentar el número total de reumatólogos, inclusive, ¿no? Y de reumatólogos de entrenamiento, ¿no? Entonces, eso es algo que probablemente vamos a darle un vistazo este próximo año, estos próximos 2 años, tratar de ver cómo conseguimos un suplido mayor de doctores, ¿no? Cómo, aunque eso es más difícil, ¿no? Llevarlos a los lugares donde hacen falta. A los reumatólogos, por lo menos por acá, le encantan las ciudades, con la Sinfónica y el museo, etcétera, ¿no? Entonces, en las áreas rurales, pues tienen menos. Pero yo creo que la oportunidad se ha abierto en términos de telemedicina, ¿no? O sea, si conseguimos de alguna manera educar a los doctores mientras están en entrenamiento de cómo hacer una buena telemedicina, ¿no? No en términos científicos nada más, sino en términos de cómo tratar de replicar ese contacto humano a través de la cámara de la computadora, ¿no? Y cómo poder ayudar al paciente a hacer automanejo, educar a los pacientes tal vez también en términos de poder usar los implementos, ¿no? Desde Zoom hasta otras plataformas, ¿no? Y creo que acceso y asegurar un suplido de reumatólogos
por las Américas, pues es un punto importante que creo que PANLAR ciertamente puede contribuir a eso, ¿no? Y eso es aparte de también tratar de influenciar los países y los gobiernos de cada país a hacer esto, que lo podemos hacer mucho mejor juntos con los pacientes, ¿no? Qué bueno, muchas gracias. Cecilia y Priscila, ¿podrían identificar ustedes los pasos a seguir? Bien. Desde su punto de vista, de sus organizaciones. Las organizaciones de pacientes son expertas en dos cosas. Primero, hacer milagros, porque trabajamos en las Américas haciendo milagros con todo, porque es muy complicado nuestro trabajo, porque, por ejemplo, cuando vamos a hacer la captación de recursos, todos quieren donar recursos para un niño que tiene cáncer, pero nadie quiere donar recursos para que podamos tratar los niños que tienen artritis. Entonces, que vivimos haciendo milagros. Y otro punto que las organizaciones de las Américas siempre tienen muy fuerte es los sueños. Vivíamos soñando. Entonces, cuando yo miro a lo manifiesto y miro toda la proximidad que tenemos hoy, los médicos con los pacientes de las Américas, nuestro gran sueño es hacer llevar a la Organización Mundial de Salud lo manifiesto panamericano para que las enfermedades reumáticas puedan ser reconocidas como una enfermedad que causa discapacidad. Porque hoy la medicina, los reumatólogos de todo el mundo, estudiando muchos años, ya podemos alcanzar la remisión de las enfermedades reumáticas, pero en las Américas no podemos tener trabajo a los pacientes reumáticos que están en remisión, porque nuestras políticas de salud no tienen espacio para eso. Entonces, que estamos trabajando para que la ciencia pueda tener los controles de la enfermedad reumática, pero los sistemas de nuestros países no están suficientemente capacitados para tener estos pacientes trabajando, que para que esos pacientes puedan tener oportunidad como todas las otras personas que no tienen una enfermedad. Porque nada es diferente de mí para ti. Si tengo una enfermedad, eso no me hace diferente. Eso me hace así, un poco extraña, más así diferente. No, somos igual. Entonces, que nuestra política de salud, nuestra política de trabajo, nuestra política de educación tiene que tener espacio a todas las necesidades de los pacientes. ¿Por qué? Los reumatólogos están estudiando, nuestro gobierno gasta, tiene lo costo muy grande con los tratamientos de la enfermedad reumática, pero cuando vamos a hacer después de muchos años, esos pacientes están buscando trabajo, buscando estudio y no encuentro eso. Entonces, que los sistemas tienen que estar convirtiendo, tienen que estar hablando, tiene que ser un sistema que sea completo. Y los 12 puntos que están aportados, que están apuntados en el manifiesto, traen toda la visión de la necesidad que los pacientes tienen en las Américas. Y así, yo tengo un sueño muy grande, porque yo creo, sí, que la Organización Mundial de Salud tiene que tener los conocimientos y los reconocimientos de ese trabajo con una política de tratamiento y atención a las personas con enfermedades reumáticas en las Américas. Bien. Cecilia. Sí, muy brevemente, yo creo que suerte que hicimos el manifiesto en Ecuador. Recordar que estábamos ahí y pienso que suerte que fue antes de todo lo que hemos vivido este año y que ya lo teníamos porque de alguna manera yo no tengo tan claro qué es lo que viene y yo creo que nadie en el mundo hoy día tiene una estrategia que pueda delinear con certeza de futuro. Muchos de los países hoy día están enfrentando nuevas olas y sabemos ya lo que todos los expertos nos dicen, que esta no será la primera ni la última pandemia, a diferencia de tiempos anteriores que nos va a tocar vivir como generaciones. Entonces, esto va a ser un ir y venir en este tiempo. Sin duda, lamentablemente, es muy probable que la tercera huella de esta pandemia que está impactando, que nosotros al menos acá en Chile estamos mirando ya la data de cómo ha afectado la atención en personas con enfermedades crónicas, y lo que dice Priscila, o sea, no vamos a ser la primera prioridad de recuperación de la atención, porque nosotros solo, comillas solo,
podríamos enfrentar discapacidad, ¿sí? Ningún paciente, o no ninguno, pero mayoritariamente no vamos a vivir temas de riesgo vital. Entonces, vamos a vivir tiempos complejos y por eso yo creo que el manifiesto tiene mayor importancia, porque nos permite tener un norte permanente. Entonces, yo no creo, yo creo que en esto hay harto consenso, que en muchos de nuestros países se va a vivir algún tipo de retroceso en temas de acceso en el tiempo que viene. Y por lo tanto, tener este norte nos va a permitir ir tomando acción. Entonces, si bien esta es una época de mucha más incertidumbre y que cuesta planificar, o sea, hoy día vamos planificando como al mes que viene, ¿cierto? De hecho, este mismo congreso era así, cómo lo íbamos a hacer, cómo se iba a gestar, pero tener un norte sólido como es el manifiesto nos va a permitir lidiar con la incertidumbre y eso sin duda para planificar al corto, al mediano o al largo plazo es un beneficio. Entonces yo por eso celebro que hayamos podido cumplir con esto en el congreso anterior y que haya salido ya su publicación y que esté oficializado para que nos dé este centro. En tiempos de incertidumbre, tener un centro y tener un norte que te marca los pasos es algo que permite gestionar estratégicamente aún en la incertidumbre. Entonces creo que ese es el mayor valor en este momento. No me atrevería a anticipar pasos, dado la situación que están viviendo la mayoría de los países, pero sí la certeza de ese norte. Bueno, es una gran realidad. Muchas gracias, Cecilia, por tus palabras. Vamos a ver cómo finalizamos con las palabras de Carlos y de Emilia, a pesar de todo esto, a pesar de la pandemia, y cómo pueden ustedes explicar la continuidad de los proyectos estos que ya están en curso, ¿no es cierto? Y las áreas del manifiesto donde se va a focalizar la estrategia del trabajo continuo, a pesar de todo. Si tienen, nos pueden decir o tener alguna idea de esto. Sí, Dora y todos, realmente cuando comenzamos, y Cecilia no me dejará mentir, en el primer Congreso Panamericano, me acuerdo que en las palabras iniciales dije que no sabía dónde iba a terminar esto, ni qué íbamos a hacer, porque no teníamos ni idea absolutamente, pero comenzamos con este Congreso. Y creo que hemos logrado en el grupo juntos varias cosas que son importantes, digamos, líneas de acción, que son una, la de la educación permanente, persistente, a través de los congresos anuales, que bueno, han dado éxitos y ahora en virtual nos va a poder expandir más, porque yo creo que estos congresos, para poder llegar a todas las organizaciones de pacientes del continente, van a tener que seguir teniendo un componente virtual muy importante. Entonces ahí tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en la formación a través del programa del paciente experto, que adicionalmente, como decía Enrique, todo lo que se educa en los pacientes ahí sirve para el programa de la red de excelencia en artritis reumatoide que está formando PANLAR, porque tiene como componente un programa de educación a pacientes, que el mejor, que es el que ofrece PANLAR junto con las organizaciones de pacientes, porque está conformado por ellos mismos. Entonces, ese programa de formación es muy importante. Tiene un componente de vocería, advocacy, como dijo Priscila, que es súper importante a través del manifiesto, y estoy completamente de acuerdo que un poco lo que hemos hecho con esto, Enrique, Carlos, y en la organización de PANLAR, es quitarnos el susto y entender que tenemos que salir fuera de la organización científica y llegar, no sé, a la calle, a las asociaciones, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana. El día de mañana, en el Opening Lecture del Congreso, vamos a tener un exministro de Salud que va a hablar de salud pública, y tenemos que llegar un poco más hacia donde realmente se incide en las políticas públicas. Entonces yo creo que también ese es un camino muy definido. Y finalmente, el de la información y educación. Hemos vivido la infodemia, una pandemia igual que la otra, de mala información, de desinformación, y por supuesto pacientes educados, bien informados, con fuentes fiables de conocimiento, van a ser pacientes
van a ayudar a hacer mejor el trabajo hacia adelante y los médicos también nos vamos a sentir mejor. Entonces yo creo que sin saber cómo va a ser el futuro, sí tenemos unas líneas de acción que podemos seguir desarrollando y que puede ir consolidando este grupo hacia el futuro. Muy bien, Emilia. Sí, es nada, simplemente para subrayar esta última frase del doctor Caballero, que es justamente consolidarse, ¿no? Como grupo, como alianza. El manifiesto es un punto de partida y, bueno, y es un desafío muy grande. Estos puntos, estos objetivos que se quieren alcanzar son muy ambiciosos y como bien decían las referentes de ASOPAM, estamos en tiempos de mucha incertidumbre. Pero justamente en estos tiempos de incertidumbre es cuando hay que centrarse, focalizarse, planificar. Yo creo que es una gran oportunidad que vamos a tener de trabajar en todo lo que tiene que ver con acciones de advocacy, cómo poder implementar esos puntos en la práctica, dependiendo de la región donde estemos, dependiendo del sistema de salud que tengamos. Entonces, para poder ir dando esos pasos de manera sólida, ordenada y conjunta, porque ahí está la fortaleza realmente. Si realmente se aprovecha esa fortaleza es porque es el trabajo conjunto. Bueno, este es el tiempo justamente para eso, ¿no? Para ir desarrollando esas acciones de capacitación que por ahí no todas las organizaciones están preparadas para asumirlo o no todas conocen las herramientas disponibles y bueno, y creo que es una buena oportunidad para centrarse en eso, para seguir formándose y para poder llevar esta voz de verdad allí donde se toman las decisiones de salud y poder estar en contacto con las autoridades. Con muchas de ustedes ya trabajan de esa manera, hay otras que todavía no, y poder empezar a tomar las decisiones juntos, ¿no? A que las estrategias de salud no vengan, los pacientes no lleguen por último, sino que están sentados en la mesa ahí en el codiseño aportando su visión y sus necesidades. Así que nos queda un gran desafío, un gran trabajo por delante por hacer. Y bueno, enhorabuena a todos los que han participado. Siéntanse todos los que nos están escuchando bien representados por estas líderes que estuvieron allí, pero vamos a necesitar de todos para llevar este manifiesto de verdad a que se haga realidad. Por lo tanto, necesitamos de toda la comunidad, de todos los que nos están hoy escuchando. Cada uno de ustedes es importante para que eso se vuelva una realidad. Así que muchas gracias y están todos invitados a seguir trabajando en este manifiesto juntos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Enrique, Carlos, Pablo, Emilia, Cecilia y Priscila por haber participado en este conversatorio. Ha sido muy interesante, han sido muy explícitos. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Así que vamos a ver en el chat qué es lo que tenemos. Muchas gracias.